Estimados alumnos, bienvenidos al desarrollo de este contenido histórico que se ha explicado en las clases presenciales. La Revolución Rusa fue uno de los acontecimientos políticos más importantes del siglo XX, ya que significó la llegada por primera vez de un sistema político, social y económico distinto que es el comunismo. Rusia había entrado al siglo XX como un inmenso imperio que se extendía por gran parte de Asia y Europa oriental. Voy a empezar explicando qué ocurrió antes de la Revolución Rusa. Rusia había entrado al siglo XX como un inmenso imperio que se extendía por gran parte de Asia y Europa occidental. El zar controlaba el poder político, apoyado por la burocracia, el ejército y la iglesia. Nicolás II formaba parte de la familia Romanov y ejerció en Rusia un régimen autocrático, ya que concentraba el poder absoluto en su persona. El descontento se hace sentir en 1905. Cuando Rusia sufre la derrota frente a Japón y el pueblo se manifiesta reclamando el fin del zarismo. Pero la misma fue duramente reprimida por el zar. Con el tiempo se fue generando un malestar hacia la figura de Nicolás II. Es importante aclarar que su economía atrasada se sostenía sobre la agricultura en un régimen casi feudal. Había una escasa industrialización. Las pocas fábricas estaban concentradas en Moscú, San Petersburgo y Urales, controladas por inversores extranjeros. Por el marcado atraso económico y la pobreza, en 1914 el zar Nicolás vio en la guerra una oportunidad para incrementar su poder. Pero esta decisión provocó, después de varios años, una profunda crisis económica y el descontento de la población. Fueron cada vez más frecuentes las deserciones de soldados en el frente y las movilizaciones de los obreros en las ciudades. Fue tanta la acumulación de malestar social que finalmente en 1917 una coalición de fuerzas políticas y sociales terminó con el zarismo, es decir, que Nicolás II sale de su cargo político y comienza un nuevo gobierno, la República. Es importante aclarar que en esta etapa cobra protagonismo el Partido Socialista, que se dividía en dos. Por un lado estaban los mencheviques con Kerensky, que eran moderados, y por otro lado los bolcheviques con Lenin, que eran más extremistas. Estaba integrada por la Duma, es decir, una especie de parlamento. Este gobierno provisional fue elegido por Lvov y el socialista Kerensky, líder del sector menchevique. En octubre, el gobierno provisional tomó dos medidas: terminar con las penurias del hambre y continuar su participación en la Primera Guerra Mundial. Pero la carga para la sociedad era demasiada. Muchos sectores querían que Rusia saliera de la guerra, y esta situación fue aprovechada por otro sector del Partido Socialista y por los soviets. Los soviets eran consejos de trabajadores que enfrentaron al gobierno provisional de la República exigiendo pan, paz y tierra.
Finalmente, los bolcheviques van a canalizar el descontento, liderados por Lenin y apoyados por los soviets y por la Guardia Roja, que eran milicias armadas, destituyeron al gobierno provisional, es decir, destituyeron a la república, la sacaron. Los soviets, para expresar su malestar, toman el Palacio de Invierno. Asume el poder el Consejo de Comisarios del Pueblo, dirigido por Lenin, quien da un golpe de Estado. Seguido por Trotsky y Stalin, ambos en este momento de la historia son aliados. Instaura un gobierno de soviets. Firma la paz con Alemania. Reparte tierras a los campesinos y fábricas a los obreros. Nacionaliza la banca y reconoce las nacionalidades del imperio. El primero era que era un partido minoritario. Y el segundo problema era que los apoyaban la minoría de la sociedad rusa, es decir, los obreros, porque la mayoría de la población era campesina. Hasta aquí llegamos al final del año 1917. Entre el periodo 1918 y 1921 sucedieron una serie de acontecimientos relacionados con la Revolución Rusa que voy a explicar en las siguientes imágenes. Los bolcheviques pierden las elecciones y Lenin las anula, instaurando la dictadura del proletariado. Recordemos que esta forma de organización fue ideada por Marx en 1948, muchos años antes, escrita en su famoso libro El Capital. En este periodo comienza la guerra civil en Rusia. Hay un enfrentamiento entre el Ejército Rojo, dirigidos por Trotsky, y el Ejército Blanco, partidarios del antiguo zarismo antes destituido en 1917. Es decir, eran los seguidores de Nicolás II, que estaba preso, cautivo. En medio de la guerra civil, la familia imperial, es decir, la familia de Nicolás II, Romanov, es asesinada por temor a que él o algunos de sus descendientes algún día reclamara el poder. El triunfo final es del Ejército Rojo. De esta manera, el partido bolchevique se llamará Partido Comunista y será el único existente en Rusia a partir de este momento hasta la caída de Stalin en 1953. Por ahora, Lenin controla la política y luego de la guerra civil impuso el comunismo de guerra. Esto significa que el Estado ruso empieza a controlar la totalidad de la economía, la política y la sociedad. Ya no existe iniciativa privada. Todo pasa a ser del Estado. En el marco del comunismo de guerra se toman una serie de medidas. La nacionalización de las empresas, colectivización de tierras, entrega de cosechas al Estado. En síntesis, después de la Revolución y la Guerra Civil, surge la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, encabezada por el único partido existente, por el Partido Comunista.
Políticamente se controló la sociedad a través de la policía secreta llamada Cheka. Económicamente, Lenin estableció el NEP. Esto permitió el comercio interior, se eliminó la iniciativa privada y la explotación de las propiedades rurales a cargo de los kulaks, que eran campesinos acomodados. En 1922, Stalin se convierte en secretario del Partido Comunista, eliminando a sus principales rivales. En este momento de la historia dentro del Partido Comunista existían dos tendencias marcadas. Por un lado, Stalin, quien quería un socialismo en un solo país, o sea, un socialismo concentrado en Rusia, y por otro lado, Trotsky, que era partidario de exportar la revolución al mundo a otros países. En 1924 fallece Lenin y Stalin directamente ordena la ejecución de Trotsky, quien se exilia en México hasta el día de su muerte, el 21 de agosto de 1940, en la ciudad mexicana de Coyoacán. Trotsky es asesinado en manos de Ramón Mercader, uno de los sicarios de Stalin. En 1927, Stalin impone en Rusia el totalitarismo soviético, implementando una dictadura personalista. En el ámbito económico abandona el NEP y comienza la industrialización forzada del país, eliminando la iniciativa privada y exterminando a los kulaks, que eran la clase de campesinos acomodados que se habían beneficiado con Lenin. Se crearon grandes complejos industriales y se estableció la colectivización de la agricultura, es decir, se implementaron enormes granjas colectivas de propiedad estatal que originó un enfrentamiento con los campesinos que se negaron a entregar la cosecha. El Estado soviético utilizó la fuerza para aplicar las nuevas normas. Las consecuencias fueron terribles. Millones de campesinos muertos en un hecho conocido como Holodomor, los cuales fueron condenados a morir de hambre. Otro hecho significativo fue la construcción de los campos de concentración que recibieron el nombre de gulags. La necesidad de convertir a la URSS en una potencia industrial requirió de la utilización de mano de obra forzada. En este caso, los campesinos fueron obligados a trabajar. También fue necesaria la construcción de plantas industriales establecidas en zonas alejadas de las ciudades importantes. Esta transformación se implementó a través de planes quinquenales, lo que intensificó el control del Estado soviético. En el ámbito político, Stalin, para consolidar su poder, recurrió al terror y a la dura represión sobre los diferentes sectores de la sociedad y al propio partido. Profundizó los rasgos dictatoriales del régimen comunista al incrementar el control sobre toda la sociedad. Todo individuo sospechoso, posible enemigo de la política oficial, era juzgado y en la mayoría de los casos condenado a muerte. Entre el 36 y el 38 tuvo lugar una purga masiva de opositores que recibió el nombre de Procesos de Moscú. El terror permanente, la identificación con el partido, los grandes actos de masas y el control del Estado fueron rasgos del totalitarismo soviético. Consecuencia de todo esto fue que el proceso industrial se aceleró y en 1930 la URSS se había convertido en una de las grandes potencias industriales del mundo. Para terminar, vamos a hacer una síntesis de las consecuencias de la Revolución Rusa. Número 1, derrumbe del régimen zarista con todas las injusticias, desigualdades y privilegios. Número 2, el establecimiento de un gobierno comunista
Número 3, el surgimiento de Rusia como una potencia mundial. Y número 4, la formación de dos bloques ideológicos, comunismo y capitalismo. Estimados alumnos, me despido con este tutorial. Espero que los contenidos aquí desarrollados sean de su utilidad. Cualquier duda, la hablamos en clase. Saludos.